Bien, vamos a continuar con esta pequeña capacitación acerca del uso racional de antimicrobianos para las resistencias antimicrobianas. Y bueno, siguiendo con el tema, podríamos nosotros clasificar, y de hecho es algo que nos enseñan la mayoría de las veces en la escuela de medicina acerca de esta clasificación o familia a la que pertenecen los antibióticos que existen al día de hoy. Esta es una tabla que pudiera resumir varias de las cosas, como por ejemplo la familia a la que pertenecen, por ejemplo, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, inhibidores de beta-lactamasa, glicopéptidos, aminoglucósidos, tetraciclinas, oxazolidinonas, estreptograminas, cloranfenicol, macrólidos, fluoroquinolonas, quinolonas, sulfonamidas, etcétera, ¿no? Y aquí en la parte izquierda, en donde actúan, cuáles son los beta-lactámicos. Bueno, tenemos una gran variedad de ellos, la familia de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes, y dónde actúan, ¿no? La pared celular, la síntesis proteica, 50 y 30S, la DNA topoisomerasa, etcétera. Y tal cual, cuáles son los fármacos de dicha familia. Eh, este es un diagrama del mecanismo o el modo de acción de los antimicrobianos, de los diferentes antimicrobianos. Y, por ejemplo, tenemos pues justo la inhibición de la síntesis de proteína por inhibición de la subunidad 50S, que entran todos estos de aquí, macrólidos, estreptograminas, el cloranfenicol, la clindamicina, inhibiéndose la subunidad 30S, pues están los aminoglucósidos, gliciciclinas, tetraciclinas. En la pared celular tenemos bastantes de los fármacos de los antibióticos que entran en esta categoría, y así sucesivamente, incluyendo algunos fármacos que actúan a nivel del propio DNA del microorganismo. Vamos a comenzar con las penicilinas y su espectro. Estas inhiben la síntesis de la pared bacteriana por un bloqueo del entrecruzamiento del peptidoglucano al inhibir la transpeptidasa, es la enzima diana. En su mayoría, pues, son utilizados para microorganismos gram positivos específicamente, y tenemos a la penicilina como tal, G, V y K. Algunas también no son de tanta disponibilidad en el país, pero por lo menos G sí tenemos, ¿no? Cristalina también, ¿no? Y las podemos utilizar para, sobre todo, infecciones por estreptococo, y bueno, ahí tenemos las faringitis estreptocócicas, ¿no? Como uno de los ejemplos más comunes, más frecuentes. Y recordar también que todavía la sífilis, el tratamiento de elección sigue siendo la penicilina, ¿no? El Treponema pallidum se trata aún con penicilina, sigue siendo el tratamiento de elección. Eh, También tenemos penicilinas que son antiestafilocócicas, ¿no? Específicamente son para cubrir Staphylococcus aureus meticilino susceptible. Y de ellas, pues la que más comúnmente se utiliza y que tenemos bien disponible, digamos, a nivel eh, México, es la dicloxacilina. En Estados Unidos, por ejemplo, está oxacilina y nafcilina, que son otras penicilinas antiestafilocócicas. También están las aminopenicilinas, y por eso empiezan el nombre con amoxicilina y ampicilina, son aminopenicilinas. Estos son antibióticos que se pueden considerar hasta cierto punto de amplio espectro, porque justamente son para gérmenes tanto gram positivos como gram negativos y algunos enterococos. Em, Tenemos dentro de las penicilinas también tenemos a las ureidopenicilinas, que son piperacilina y ticarcilina, y que el beneficio de estas penicilinas, pues es que son antibióticos pseudomonas, perdón. Y también tienen una cobertura amplia para gram positivos, gram negativos y anaerobios. Teniendo en cuenta esto, pues hay mecanismos de resistencia o hay resistencia a dichas penicilinas.
Hay algunas penicilinas que son sensibles a la penicilina, es decir, la enzima que degrada a la molécula principal, el anillo beta-lactámico. Entre ellas están pues la amoxicilina, la ampicilina y la aminopenicilina o aminopenicilinas, que son eh, algunos gérmenes que contienen la enzima, pues son todos estos, en una mnemotecnia que es HELPS y que podríamos decir que son los siguientes: Haemophilus influenza, Helicobacter pylori, la E. coli, Listeria, Proteus, Salmonella y Shigella, que tienen penicilinasas, que por supuesto que pues no podríamos dar un tratamiento con estos antibióticos por pues altas tasas de fallo del tratamiento. Hay penicilinas que son resistentes a esa enzima, es decir, que se degradan difícilmente o no se degradan por esa enzima que es, recordemos, una enzima del microorganismo, como lo son dicloxacilina, nafcilina y oxacilina. Y la mnemotecnia podría decirse es usa naf para el staph, ¿no? Que es para nafcilina específicamente, pero pues sabemos que, y ya dijimos que dicloxacilina es como la más utilizada para, como una penicilina antiestafilocócica, específicamente Staph aureus, sensible o susceptible a meticilina. Pueden causar nefritis intersticial y eso es algo que se tiene que tener en cuenta al usar dichos antibióticos, ¿no? También están las penicilinas antiseudomonas, que ya dijimos, que son piperacilina, ticarcilina, que se usan específicamente con inhibidores de beta-lactamasa, es piperacilina y tazobactam, por ejemplo, y que tiene cobertura para Pseudomonas aeruginosa y Bacillus gram negativo, gram negativos, perdón, y ya dijimos también anaerobios. ¿Qué es una beta-lactamasa? Bueno, si nos vamos a la terminología, pues es una enzima capaz de hidrolizar el anillo beta-lactámico de las penicilinas. Este que está ahí señalado con la flecha roja es el anillo beta-lactámico, con misma molécula que se comparte con todos los que se consideran beta-lactámicos. Hay combinaciones con inhibidores de beta-lactamasa de estas penicilinas, ¿no? Y que el inhibidor de beta-lactamasa se une a dicha beta-lactamasa, que es la enzima que degrada ese anillo, y protege ese anillo beta-lactámico y mejora la eficacia del antibiótico, ¿no? Y tenemos estos compuestos unidos de amoxicilina y clavulanato, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam y ticarcilina clavulanato. Y en la parte derecha de la diapositiva pongo el espectro de estos antibióticos contra los diferentes tipos de gérmenes, gram positivos, negativos, pseudomonas y anaerobios. Una familia diferente son las cefalosporinas. Estas inhiben la síntesis de la pared celular. Existen 6 generaciones según el espectro. Y pues también tienen efectos adversos como son la hipersensibilidad, la anemia hemolítica autoinmune, la deficiencia de vitamina K, aumentan la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, eso también hay que comentarlo. Y me gusta compartir esta tabla acerca de dicho espectro de las cefalosporinas. Si ustedes se dan cuenta, en la tabla viene por generación de primera a sexta generación y el espectro precisamente es como está en esta imagen, es un diamante, si nosotros queremos decirlo de esta manera. Empieza con un espectro reducido, ¿de acuerdo? En las primeras generaciones, primera y segunda, se amplía el espectro porque estas son para específicamente cocos gram positivos y las segundas generaciones ya empiezan a tener actividad contra algunos bacilos gram negativos y de la tercera y cuarta generación pues ya la cobertura es más amplia porque nos sirven para tanto cocos gram positivos como algunos como para bacilos gram negativos y específicamente la cuarta generación y una cefalosporina de tercera generación que son ceftazidima y cefepima o cefepime, son cefalosporinas antiseudomónicos. Los que están marcaditos de verde son las cefalosporinas con las que se cuentan en el país, ¿no? Porque hay algunas que aunque sí son cefalosporinas, pues no en el país no se distribuyen. Y la quinta generación
ya el espectro, si ustedes se dan cuenta, se va reduciendo. Y específicamente me refiero a que la quinta y sexta generación son cefalosporinas utilizadas para ciertos gérmenes en específico. Por ejemplo, la quinta generación, que incluye ceftaroline y ceftobiprol, son activas específicamente contra Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Es decir, los estudios en donde se aprobaron estas cefalosporinas son infección de piel y tejidos blandos y neumonía, y bueno, son específicamente aquellas infecciones por dicho germen ya comentado. Y la sexta y última generación está considerada para una cefalosporina tipo sideróforo, que es más bien cómo actúa el modo de acción de este tipo de cefalosporinas. Y tenemos a cefiderocol, y es un tratamiento, un fármaco con el cual no disponemos en México, pero que se utiliza específicamente para algunos gérmenes con carbapenemasas beta-lactamasas, perdón, de tipo metalo-beta-lactamasas. Hay que tener algunas consideraciones. Ninguna cefalosporina nos va a cubrir LAME, ¿no? Listeria monocitogenes, a gérmenes atípicos como clamidias o micoplasmas, ¿no? En estas neumonías de la comunidad, precisamente sí está bien utilizar una cefalosporina, pero si se sospecha en un germen atípico, bueno, tendrá que aumentar la cobertura o el espectro con un antibiótico que tenga actividad contra estos gérmenes, como en el caso de neumonías muy en particular, pues son los macrólidos, ¿no? O la doxiciclina específicamente. Eh, Tampoco cubre MRSA, es decir, Staph aureus resistente a meticilina. Si ustedes recuerdan, dijimos que sí hay penicilinas, perdón, hay cefalosporinas perdón, esto fue error mío, pero bueno, finalmente no nos sirve para Staphylococcus aureus meticilino resistente, y para enterococos, especies de enterococos. Otros gérmenes para los cuales no nos sirven las cefalosporinas son para Stenotrochomonas, para Cinetobacter, para Campylobacter y Uyuni, ¿de acuerdo? Ya me acordé. Lo que quería decir en esta parte es que las cefalosporinas no sirven para MRSA, excepto pues la quinta generación y sexta generación, que ya dijimos que sí pudieran tener actividad contra MRSA, ceftaroline, ceftobiprol. ¿Cuáles son sus usos terapéuticos de las cefalosporinas? Bueno, en infecciones de piel y partes blandas, e IBUS no complicadas, ¿de acuerdo? En infecciones respiratorias, enfermedad pélvica inflamatoria, en el pie diabético, en la profilaxis quirúrgica, cubriendo incluso algunos anaerobios, ¿no? Es decir, dar una cefalosporina y además cubrir anaerobios, como es el equipo muy comúnmente usado de ceftriaxona y metronidazol, ¿no? En el caso de algunas profilaxis que tengan que ser de esta forma. Las neumonías, la meningitis, gonorrea, infecciones graves, tratamiento empírico de infecciones intrahospitalarias, sobre todo las de cuarta generación, cefepime y, bueno, ceftacidima. Aquí comento un caso de una mujer de 35 años que ingresa a el servicio de ortopedia para una reparación de la fractura de fémur. Como profilaxis quirúrgica rutinaria, está indicada la cefalotina, 2 gramos intravenoso, 30 minutos antes de la cirugía. Sin embargo, la paciente dice que tiene antecedente de alergia a la penicilina. ¿Usted qué decidiría? Aquí comienzo a hablar de otro tema en particular, que es precisamente las alergias, ¿no? La alergia específicamente a algunos antibióticos, y en específico me estoy refiriendo a la penicilina. Eh, ¿Qué haría en este caso? Bueno, como primera opción tenemos administrar el antibiótico, ya que se tendrá control de la vía aérea, no me importa si es una reacción grave, anafiláctica, por ejemplo, ya que pues como el anestesiólogo la va a tener intubada, pues ahí se está protegiendo la vía aérea. Dos, interconsultar al servicio de inmunología y alergia. Bueno, si tuviéramos un hospital en donde tuviésemos estos servicios a la disposición, pues tal vez no estaría mal, ¿no?
3, administrar otra clase de antibiótico. 4, desensibilizar a la paciente previo al procedimiento. O 5, interrogar a la paciente sobre el tipo de reacción alérgica. Y bueno, la respuesta correcta es la 5, ya que en la mayoría de las ocasiones esta supuesta alergia a la penicilina realmente no es como tal una alergia a la penicilina. Eh, la alergia a penicilina específicamente es una reacción de tipo 1 de estas mediadas por IgE, que es inmediata y que, bueno, puede causar anafilaxis o rash. Y la historia clínica es crítica en saber si el paciente realmente tiene una alergia a la penicilina o no, ya que hay que diferenciar entre si es un efecto adverso, algo que pronto lo vamos a ver en el comité de farmacovigilancia del hospital, contra una alergia verdadera, ¿no? Una alergia verdadera a la penicilina. Siempre hay que preguntar cuál fue la reacción que le dio no solo la penicilina, sino cualquier fármaco en general y, bueno, muy en particular con los antibióticos. Pero entonces surge esta pregunta. Ya me dijo la paciente que es alérgica a la penicilina. Interrogué y sí realmente es alérgica a la penicilina. Cuando se la administraron le dio rash. Entonces, ¿está bien dar cefalosporinas en pacientes con historial de alergia a la penicilina? Bueno, se tiene el dato de que una reacción cruzada puede existir hasta en el 5 a 10% de los casos en cuanto a una alergia de penicilina a otro tipo de cefalosporinas o de cefalosporinas en general. La reacción, también es importante saber qué tipo de reacción hizo el paciente cuando se le administró penicilina. Es decir, es una reacción que puso, o una alergia, perdón, que puso en riesgo la vida del paciente, le generó, no sé, angioedema o edema laringio o anafilaxis, choque anafiláctico. Bueno, si es así, pues no hay que dar el medicamento, no hay que darle la cefalosporina. Si no hay alternativas, bueno, se puede desensibilizar al paciente o hacer pruebas cutáneas, es decir, esto nos apoyaría el servicio de alergología, inmunología, ¿no? Em, o si no puso en peligro la vida del paciente, pues sí, sí se puede utilizar. Y ya hay bastantes publicaciones acerca de esta situación. Si ustedes se dan cuenta, esta es una tablita bastante cómoda para ver específicamente la opción de tratamiento que le quiero dar a mi paciente. Si, por ejemplo, mi paciente tuvo una reacción alérgica a penicilina y yo le quisiera dar cefotaxima o tienen indicado darle cefotaxima. Vean ustedes aquí como una semaforización, nos dice que la cefotaxima sí se le puede dar a un paciente que es alérgico a penicilina, ¿no? Y tenemos aquí algunas acotaciones. ¿En quiénes vamos a tener más cuidado de precisamente esta reacción cruzada? Porque justo, vean ustedes, aquí sí tenemos la penicilina, ¿no? Que le dieron al paciente y que ya nos dijo que fue alérgico a ella. Y entonces, si alguien quisiera darle amoxicilina o ampicilina o alguna incluso cefalosporina que me pueda hacer reacción cruzada, bueno, ahí sí tendríamos que tener precaución y ver estas acotaciones del cuadro. Hay que evitar todos los betalactámicos si el paciente con ese antecedente de alergia tuvo que ingresarse a la UCI en aquella ocasión o tuvo una alergia retardada, como una nefritis intersticial o una hepatitis o una anemia hemolítica, o tuvo una reacción adversa grave en la piel, como una de estas farmacodermias, como el síndrome de Stevens-Johnson, una necrólisis epidérmica tóxica, una dermatitis exfoliativa, o un DRES, ¿no? Entonces hay que evitar la exposición a cualquier otro beta-lactámico, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta
que lo que está en verde se considera seguro para prescribir, ¿de acuerdo? Es decir, si yo valoro esta tablita y fue alérgico a tal fármaco y yo le quiero dar otro fármaco y está en verde, se lo puedo dar sin ningún problema. Y de las reacciones se podrían clasificar de esta manera, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que si comparten la misma cadena, o sea, cosas como más técnicas y o químicas, ¿no? Pues también hay que tener en cuenta que mejor no prescribir dicho antibiótico en ese caso. Los carbapenémicos, bueno, estos inhiben la síntesis de la pared celular también se consideran betalactámicos. Tienen un espectro mayor que el resto de los betalactámicos y entre ellos está pues imipenem cilastatina, meropenem, ertapenem y doripenem. Diferencias entre imipenem y meropenem. Bueno, el meropenem no tiene que estar asociado a la cilastatina, ¿de acuerdo? Y como efectos adversos, estos antibióticos pueden tener el riesgo de desencadenar crisis convulsivas. Y entre ellos, meropenem es el que menos eventos convulsivos pudiera originar. em, Básicamente eso sería como de diferencia entre uno y otro. Es muy similar meropenem a imipenem, pero su espectro tiene menor actividad para cocos gram positivos con meropenem que para imipenem. Y vean ustedes para qué nos sirven. Bueno, para cubrir tanto estrepto, estafilococos sensibles, enterococos, pseudomonas aeruginosa, bacteroides fragilis, que prácticamente es un anaerobio, ¿no? Anaerobios cubren los carbapenémicos y bueno, acinetobacter. De preferencia, pues el uso se dicta sea intrahospitalario. Tenemos estos otros dos carbapenémicos y yo aquí diría que el de relevancia es el ertapenem, con el cual contamos en el hospital. Este no tiene actividad contra pseudomonas aeruginosa y tiene poca actividad contra cocos gram positivos. De los monobatámicos, bueno, tenemos el Astreonam, es el único en su familia. Y bueno, no quisiera hacer gran mención con este antibiótico porque realmente no lo tenemos en el hospital, pero que sepan ustedes que se pudiera utilizar para algunos gérmenes, incluso con metalobeta-lactamasas, ¿no? Son betalactámicos de espectro extendido, con betalactamasas de espectro extendido, perdón. También tenemos los glucopéptidos como la vancomicina. El mecanismo de acción es que actúa sobre la pared bacteriana en el complejo precursor de ala y altera la síntesis de RNA, altera también la permeabilidad de la membrana y bueno, la actividad es sobre cocos gram positivos, ¿de acuerdo? Meticilino resistentes, Staph epidermidis, enterococos especies y Clostridioides difficile, claro, con otra vía de o ruta de administración, ¿no? Porque para estos es intravenoso y para Clostridioides, pues pudiera ser la vía enteral. Y de efectos adversos, bueno, la infusión rápida está bien documentado que si se infunde de manera rápida, dígase 30 minutos, una hora, pudiera desencadenar un síndrome que se conoce con este nombre, síndrome de hombre rojo. Literalmente es una liberación de histamina sobre la piel y bueno, el paciente se pone todo rubicundo y bueno, es bastante incómodo porque genera mucha molestia, incomodidad, prurito, ¿vale? Para que se tenga en cuenta. También puede provocar flebitis, hipotensión, el rash cutáneo, puede ser neurotóxico también, nefrotóxico, por supuesto, y causar leucopenia, eosinofilia o fiebre. La manera más adecuada de monitorizar, porque este es un fármaco que debería de medirse y deberíamos tener en el hospital, pero no contamos con ello, con niveles de algunos fármacos, ¿no? Y entre ellos, pues vancomicina es uno de los que deberíamos de monitorizar de esta manera para saber si estamos en rango o ventana terapéutica. Específicamente lo que se hace es monitorizar, es decir, a través de una muestra de sangre, eh, hacer el análisis en laboratorio para ver los niveles del pico, del fármaco y del valle. Esto es algo de farmacocinética, de lo que hablábamos
en la clase pasada de lo que sucede después de la administración del medicamento. Bueno, justo tendríamos que medir los niveles del pico y de valle de vancomicina y mediante un método bayesiano calcular el área bajo la curva sobre la MIC de 24 horas y el rango adecuado de niveles terapéuticos son de 400 a 600. Deberíamos de mantenerlos entre 400 y 600 microgramos por mililitro por hora los niveles de vancomicina, ¿de acuerdo? Esa es la manera correcta de saber si estamos en rango terapéutico. Lamentablemente esto no lo podemos hacer en nuestro hospital. Otros glucopéptidos está la teicoplanina, es una acción muy similar a la vancomicina, tiene mayor penetración a tejidos, sobre todo, vancomicina tiene mayor estabilidad en sangre, ¿no? Y es administrado IV o IM, ¿de acuerdo? Y el espectro es similar para Staph epidermidis, para Staph hemolíticos, parcialmente resistentes, a meticilino resistentes, ¿vale? Y como comentario, bueno, no usarlas en neumonías, ya que este medicamento, este fármaco, es inhibido por el factor surfactante. También tenemos a las fluoroquinolonas, que inhiben la DNA girasa o topoisomerasa 4, y que hay varias generaciones. La primera, que es desde el ácido naliríxico, ¿vale? Segunda generación, el cipro, levofloxacino. Tercera y cuarta, gati y moxifloxacino, son generaciones más recientes. El espectro es para gram negativos y gram positivos. Ya habíamos dicho que estos fármacos son de espectro amplio, ¿vale? Y cubren también algunos gérmenes atípicos, como por ejemplo en las neumonías de presentación atípica, podría utilizarse una fluoroquinolona en lugar de una cefalosporina con un macrólido, y de esa manera pues se podrían cubrir eh, ambos microorganismos, ¿no? Incluso como tratamiento pues empírico, ¿no? Y también recordar que estas se utilizan en tuberculosis eh, como parte del tratamiento de segunda línea, ¿no? Em, También existen otros usos clínicos como pues las infecciones del tracto urinario o incluso gastrointestinales, neumonías asociadas a la comunidad, queridas en la comunidad, perdón, infecciones por tuberculosis resistente a tratamiento, es lo que les estaba comentando acerca de que se puede utilizar en tuberculosis como parte de la segunda línea de tratamiento o una línea alternativa al tratamiento, sobre todo aquellas que son MDR. Y de efectos adversos, bueno, la intolerancia gastrointestinal que pudiera generar las quinolonas, afección en el sistema nervioso central, sobre todo en ancianos, ¿de acuerdo? En insuficiencia renal también. Afección osteomuscular, como lo es la rotura tendinosa del tendón de Aquiles, ¿vale? Disglicemias, prolongación del QT, que son efectos adversos muy comunes de este tipo de medicamentos. Em, Hay también fármacos inhibidores de la síntesis de proteínas, de tanto la subunidad 30 como la subunidad 50S. Y de la 30 tenemos a los aminoglucósidos y tetraciclinas, y de la 50 el clorafenicol, clindamicina, eritromicina, macrólidos y linesolina. Los aminoglucósidos inhiben la síntesis proteica. Estos hay varios aminoglucósidos, gentamica, tobra, strepto, ¿vale? Plasomicina, incluso tienen algunas actividad contra pseudomonas, ¿vale? Gram negativos, gram positivos, y, ojo, tienen nefrotoxicidad, ototoxicidad, bloqueo neuromuscular y son teratogénicos. Deberíamos también de monitorizar niveles. Es de estos fármacos que son concentración dependiente. De los macrólidos, bueno, estos inhiben la síntesis proteica también, como la eritromicina, claritro, acitro. También cubren contra gérmenes intracelulares como micoplasma y clamidia. Legionela, en el caso de las neumonías por legionela, las neumonías atípicas, ¿no? Las micobacterias no tuberculosas, ¿vale? NTM significa eso. Micobacterias que no son del complejo tuberculosis. Em, Neumococo, y como efectos adversos, pues pueden también prolongar el QT y tienen ototoxicidad. Y las tetraciclinas también inhiben la síntesis proteica, no se deben de tomar con leche, antiácidos o preparaciones con hierro, porque el magnesio y el calcio
son quelantes, inhiben la absorción del fármaco. ¿De acuerdo? Tenemos de los ejemplos, tetraminodoxitigeciclina. La tigeciclina es una glicilciclina, es un fármaco más recientemente, una molécula más recientemente patentada, más que las otras. Tiene efectos adversos, como son la decoloración dental, inhiben el crecimiento óseo, por lo cual están proscritas en infantes, y pueden también generar fotosensibilidad, es decir, la exposición a rayos UV pudiera causar lesiones y o manchas, máculas a nivel de la piel. Em, Se pueden utilizar en granuloma inguinal, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, perdón, neumonía, brucelosis, cólera, infecciones por espiroquetas o incluso bacterias MDR como lo es la tigeciclina y que bueno, ojalá tengamos y contemos con este fármaco en el hospital ya que sería de mucha ayuda. Entre otros agentes que podríamos cubrir con tetraciclina son pues, la enfermedad de Lyme, Borrelia burgdorferi, micoplasma, riquecias, clamidias y profilaxis incluso contra malaria o paludismo, aquellos que viajan a zonas de mayor endemicidad. Tenemos también las lincosaminas y el metronidazol. El metronidazol genera intracelularmente productos metabólicos intermedios que dañan el ADN del agente etiológico del microorganismo. Y la cobertura es contra Giardia, Entamoeba, Trichomonas, Gardnerella vaginalis, algunos pues los anaerobios en general, y en el Helicobacter pylori, en el caso de pacientes con este padecimiento, ¿no? Pueden generar efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, como lo son colitis, estomatitis, diarrea, efecto antabús famoso, ¿no? Neuropatía periférica y sabor metálico. Incrementa los niveles de warfarin en aquellos pacientes que están siendo anticoagulados con dicho fármaco. Las lincosamidas, específicamente la clindamicina, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Es gran anaerobicida, específicamente para bacteroides frágiles, ¿no? Aquellas eh, infecciones, sobre todo de cavidad oral, ¿vale? Y ciertas cepas de eh, falciparum, ¿no? Staph y estreptos del grupo A también cubren, ¿vale? Pues se puede utilizar en la toxoplasmosis y bueno, los efectos adversos son diarrea asociada a los antibióticos, específicamente tener mucha precaución con saber esto de que pudiera favorecer una infección por Clostridioides difficile. Eh, También es hepatotóxico y bueno, puede causar neutropenia. Recordar que clindamicina trata infecciones arriba del diafragma, porque a veces sí nos hemos dado cuenta de que si hay un pie diabético, por ejemplo, utilizamos clindamicina y la verdad es que no es la mejor opción, ¿vale? Y metronidazol trata infecciones por debajo del diafragma, ¿no? Por arriba del diafragma pudiéramos utilizar clindamicina y por debajo metronidazol para cobertura anaerobia específicamente. Sin embargo, dado que tanto estos medicamentos, la clindamicina y las quinolonas en el hospital deberían ser evitados. ¿Por qué? Por esta asociación con aumento en el riesgo de desarrollar infecciones por Clostridioides difficile, como habíamos comentado. Entonces, de preferencia, si se puede, en medida de lo posible, dar una opción diferente y evitar el uso de, al menos a nivel hospitalario, clindamicina y quinolonas. El trimesulfa inhibe la síntesis del ácido fólico, ¿de acuerdo? Nos sirve para todo esto, MRCA, MSSA, eh, para las neumocistosis, para la CIBUS, es para la toxoplasmosis. eh, Tiene efectos adversos, lo cuales pues sí son comunes, el rash, citopenias, gastrointestinales, algunos pacientes que hacen síndrome de Stevens-Johnson, anemia megaloblástica, y bueno, la interacción con warfarina en quienes están siendo anticoaguladas. Y del linezolid, este inhibe la síntesis proteica, cubre MRSA, enterococos banco resistente, y también se utiliza en tuberculosis R. arrifampicina, ¿no? Puede causar trombocitopenia o citopenias, sobre todo después de una semana del uso del medicamento. Y pues también están asociados a neuropatía periférica y a neuritis óptica. También
tienen interacción con inhibidores de la recaptura de serotonina y pueden causar un síndrome serotoninérgico. Más información acerca de estos fármacos, de colistina, por ejemplo, y polimixina B. Estos irrumpen la membrana celular y citoplasmática y nos sirven para gram negativos, multidrogos resistentes, para algunos gérmenes con carbapenemasas de tipo KPC, Acinetobacter y Pseudomonas, por supuesto. Son fármacos estos de uso restringido, específicamente deberían de ser utilizados únicamente por un infectólogo o alguien que esté comité o en el área de el uso racional de los antibióticos. Son, según la OMS, fármacos de uso restringido. ¿Cuándo no usamos bien los antibióticos en el hospital? Bueno, hay varias situaciones, varios contextos en donde se puede dar un mal uso de antibióticos. Por ejemplo, los damos cuando no es necesario, ¿no? Por ejemplo, es bastante común que en la consulta del triage a veces vengan aquí cosas que le tocan a primer nivel, pero bueno, si viniesen pacientes a lo mejor con una faringitis, ¿no? Darle un antibiótico, porque la mayoría de las veces, pues en los casos de las faringitis, eh, pues el agente o los agentes más comunes son virales. También recordar que hay diarreas virales, ¿no? Y bueno, neumonías virales también, o sea, que no necesitan del uso de un antimicrobiano, un antibiótico como tal. Eh, Continuar su uso cuando ya no es necesario. El paciente lleva afebril 20 días y llevamos 20 días de meropenem, ¿no? Entonces, justamente también ahí ya no es necesario, ¿no? Se dan en dosis equivocadas o infradosis o dosis muy altas. Los agentes de amplio espectro se utilizan para tratar microorganismos susceptibles. Es bastante frecuente también eso, que tomamos cultivos, dejamos el antibiótico, el paciente sube o cambia de servicio y el antibiótico sigue y sigue y sigue y bueno, ya salieron los cultivos y nadie lo ha revisado y resulta que podemos darle algo de menor espectro y por un tiempo más corto, ¿no? Se utilizan también antibióticos equivocados para tratar una infección, como por ejemplo lo que les comentaba acerca de las veces en las que cultivamos y el paciente puede tener una colonización, ¿no? Y dar un antibiótico en lugar de saber o analizar bien el caso y, bueno, tener en cuenta que pudiera estar colonizado un paciente. Se ha reconocido que a través de varias décadas, hasta un 50% de los antibióticos prescritos en el hospital se prescriben de forma inadecuada. Es decir, uno de cada dos pacientes no necesita un antibiótico y sin embargo se les prescribe. ¿De acuerdo? Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar sobre un poquito más de información sobre el uso adecuado de los antibióticos o el uso racional. En el caso de la ITSA Shia, es como la salud pública en Estados Unidos, está en inglés, pero también hay en otros idiomas. Y aquí les dejo otro link si ustedes quieren revisarlo eventualmente. Bueno, ¿por qué es importante controlar los antibióticos? ¿Por qué es realmente prioritario? Eh, ya que los antibióticos cuando se usan de forma indiscriminada pueden dar lugar a la aparición de gérmenes multiresistentes, por lo tanto complicaciones infecciosas y aumento de costos en la atención médica. Si nosotros tenemos un paciente que vino por un evento vascular cerebral, de entrada es un paciente que quizá lleve una estancia prolongada. Y además acá lo exponemos a antibióticos de forma innecesaria, generamos presión de selección y por supuesto que eventualmente hará una IAS, ¿de acuerdo? Una infección asociada a la atención en la salud. Dígase relacionada al catéter, dígase relacionada a el catéter tanto central como urinario o el ventilador, ¿no? Entonces, justamente esto va a aumentar los costos en la atención porque se prolongará más la estancia del paciente, se gastará más en recurso, en antibióticos, etcétera. ¿Cuáles son los efectos no esperados del uso de los antibióticos? Bueno, existen efectos adversos también que no son esperados. La exposición a antibióticos es el factor de riesgo independiente más importante para la infección por Clostridioides difficile.
Y esta exposición al antibiótico aumenta la posibilidad de colonización o infección con microorganismos resistentes. Vean ustedes en estas gráficas, les expongo precisamente que el tener la exposición prolongada de los antibióticos pudiera incrementar hasta 15 veces que se desencadene resistencia a carbapenémicos, por ejemplo, en el caso de enterobacterias, o a microorganismos BLE con betalactamasas de espectro extendidos y, bueno, tener resistencia a cefalosporinas. Otra situación en particular, aparte de los gérmenes que ya les había comentado, es, bueno, que entre más días pase de exposición a un antibiótico, aumenta el riesgo de la colonización por algunos gérmenes multidrogo resistentes. En este caso, hablamos de enterococos resistentes a vancomicina, y por supuesto que eso va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Y también, por otro lado, pero no menos importante, el hecho de que si nosotros en este estudio lo que hicieron fue restringir las fluoroquinolonas y vean ustedes cómo hubo una disminución en los casos o en la tasa de infecciones por Clostridioides difficile. Es lo que les comentaba hace unas diapositivas acerca de que algunos antibióticos están más en relación con aumentar el riesgo de infección por Clostridioides difficile, que si bien aquí quizá no tengamos cómo hacer el diagnóstico institucionalmente, sí hemos tenido casos de infecciones por Clostridioides difficile, y vean cómo impacta el hecho de que la restricción de antibióticos que están relacionados con ello, pues disminuya la tasa de incidencia de estas infecciones. ¿Por qué es necesario mejorar el uso de antibióticos? Bueno, porque existe un mal uso de antibióticos en el hospital, eso no queda duda de ello. El mal uso de antibióticos afecta negativamente a los pacientes. Hay que mejorar el uso de antibióticos para salvar pacientes y reducir costos. Hay que mejorar el uso de antibióticos, ya que es imperativo para la salud pública de nivel global. ¿Qué estrategias se pueden usar contra la resistencia? Bueno, una es la identificación adecuada del síndrome infeccioso. Es decir, si viene por, les decía, el ejemplo del paciente que viene por un EBC, un evento vascular cerebral, una ACV, y yo en urgencias al recibirlo lo encuentro con deterioro neurológico y ya sé que vino por un EBC, pero le pido un urocultivo. Bueno, de entrada ahí no tendría como mucha razón de ser cultivarle algo que no tiene justificación, ¿no? Más bien es reconocer de entrada si tiene un síndrome infeccioso. Resulta que sí, que vino por fiebre, taquicardia, respuesta inflamatoria y trae esputo purulento de una semana de evolución, y yo le mando un urocultivo, ¿verdad? También es algo erróneo, ¿no? Si viene por un cuadro de neumonía, pues no tendría mucha lógica mandarle un urocultivo. Es algo que a veces tenemos muy arraigado desde que hacemos la residencia, ¿no? El hecho de que si un paciente está grave y tiene fiebre, hay que policultivarlo, pero realmente esa postura es errónea. Más bien habrá que orientar la toma de cultivos por el síndrome infeccioso que tenga. Es decir, si viene por datos de una infección urinaria, bueno, sí mandarle un urocultivo. Si viene con todo el cuadro que les dije de neumonía, bueno, mandarle de expectoración o de aspiración de secreción bronquial o un lavado bronquialveolar en el caso de que se pudiera realizar, y así sucesivamente. Em, por lo tanto, hay que solicitar e interpretar de forma correcta el estudio de diagnóstico, es decir, contar con un cultivo y un antibiograma para dar un tratamiento dirigido. Hay que hacer un uso apropiado del antibiótico en espectro, en dosis, en vía, en duración, y siempre tener en cuenta el desescalamiento. Es decir, que cuando ya tengo un cultivo con un resultado, con un antibiograma, bueno, habrá que adecuar el antibiótico de acuerdo a los resultados de cultivo. Eso a más tardar pudiera ser en el día 5 del tratamiento empírico, y que bueno, si somos estrictos, la mayoría de las veces se requieren entre 5 y 7 días de tratamiento para completar un esquema de antibióticos, aunque hay algunas infecciones que si tienen respuesta más temprana, pues incluso se pueden usar menos días de antibiótico. Pero siempre es usar menos
días y en el de menor espectro la intención del uso racional de los antibióticos. Y bueno, hay que hacer un uso apropiado de viejas y de nuevas moléculas. Darle, no sé, ceftazidima, avibactam, tigeciclina, colistina, no es la respuesta para mejorar la resistencia. Más bien es con lo que ya se cuenta, darle la mejor opción, como vuelvo a repetir, en menor tiempo y en menor espectro. ¿En dónde se puede mejorar más para mejorar el uso de los antibióticos? Bueno, en eliminar la incertidumbre diagnóstica. Y eso es contar con mejores métodos de diagnóstico, mejores, pues sí, estudios de obtención rápida. En el caso de las neumonías, por ejemplo, pues que contemos con una PCR o una prueba antigénica, ¿no? Que a 15 minutos, máximo 24, 48 horas, me pueda dar un resultado y saber que es una neumonía viral por influenza o por SARS-CoV-2, ¿no? O por algún otro que se pudiera llegar a tener una PCR para algún otro agente viral. Y bueno, suspender los antibióticos en ese mismo momento. Por lo consiguiente, algunas otras pruebas como antígenos urinarios, de neumococo, por ejemplo, ¿no? O bien puede ser la toma de cultivos y el reporte pronto de los resultados. Mucho ya sí de eso se está haciendo en el hospital con reportes preliminares de lo que hay, ¿no? Acortar los tratamientos, nuevos dogmas, mientras más corto el tratamiento es mejor. La duración del tratamiento guiada por marcadores, no por tiempos preestablecidos. Esto que les decía de 5 a 7 días, pues es algo que cada vez tiene menos peso y en ocasiones a veces nos íbamos a 14, 21 días de antibiótico. Entonces, ¿en dónde podemos mejorar para el uso el mejor uso de los antibióticos? Es en eliminar la incertidumbre diagnóstica, acortar los tratamientos. Los nuevos dogmas son estos: mientras más corto el tratamiento es mejor, la duración también, marcada por o guiada por los marcadores. Y bueno, en prevención de infecciones en hospitales y la instalación de un PROA, es decir, un programa de uso racional y optimización de los antimicrobianos. El buen uso de los antimicrobianos o los antibióticos implica saber diagnosticar la posible infección, tanto por clínica como por estudios de laboratorio, seleccionar el momento, si urge o no el inicio de un antibiótico, o si puede esperar y primero le tomo las muestras, por supuesto, antes de iniciar los antibióticos. Seleccionar el antibiótico o el fármaco lo más efectivo, lo menos amplio, lo menos tóxico y lo menos costoso. Y seleccionar también la duración, lo más corto posible, esquemas de 3, 5, 7 días como máximo y no más allá de ello. Asegurar la resolución o mejoría de factores que perpetúan la infección, como el drenaje o la resolución de un foco infeccioso y, bueno, el estado de inmunosupresión en algunos pacientes. Previo a enviar una muestra al laboratorio de microbiología, debo de tener algunas consideraciones clínicas, ¿no? Específicamente, tener en cuenta el hecho de reconocer el síndrome infeccioso del paciente, tomar cultivos en relación al síndrome de infección o infeccioso del paciente y evitar el uso de antimicrobianos previo al cultivo. La toma de un antimicrobiano pues disminuye esta rentabilidad diagnóstica de los cultivos. El desescalamiento, que también se podría encontrar en la literatura como stewardship, es la modificación de un tratamiento antimicrobiano inicial que es empírico a un tratamiento con espectro de actividad estrecho y o margen de seguridad más amplio bueno, incluso pudiera ser hasta de menor costo y de menos efectos adversos. Hay que usar los antibióticos solo por tiempo necesario, detener el antimicrobiano al descartar un proceso infeccioso, porque también puede ser común esto, y evitar las combinaciones redundantes, como el típico meropenem-metronidazol, que si, bueno, somos estrictos, con meropenem tenemos una cobertura para los anaerobios. Objetivos del desescalamiento es evitar emergencia de microorganismos resistentes, controlar la prescripción, optimizar los costos, evitar superinfecciones y reducir la toxicidad. Algunos ejemplos cotidianos: las infecciones respiratorias, como les estaba yo comentando en las diapositivas anteriores. Una faringitis, pues el 70% de ellas son de origen viral y específicamente las de origen bacteriano
La que nos importa muchísimo es el Streptopiógenes y que el tratamiento bien puede ser corto y habrá que, en algunos casos, descartar complicaciones como abscesos faringios o retrofaringios. Del Streptopiógenes, bueno, es como muy sonado el hecho de que si tiene exudado es un Streptopiógenes, pero realmente hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que una mononucleosis infecciosa también puede dar exudado y bueno, si estrictamente hablando es una faringitis viral causada por el virus del Epstein-Barr. Em, por lo tanto, no necesita de antibiótico si se trata de esa situación. Hay herramientas que pudieran apoyar el hecho de valorar el uso de antibióticos para específicamente una faringitis estreptocócica y de ellos está la escala de Centor, que es esta de aquí, que le da un punto dependiendo de del hallazgo, como fiebre, que no haya tos, que haya linfadenopatía anterior cervical, exudado en las amígdalas, la edad, sumamente importante, es más común en personas jóvenes que de edad media y bueno, menos de edad avanzada, y que vean ustedes con este score de la suma de estos puntos, eh, nos da un riesgo, un porcentaje de riesgo para tener una faringitis por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, y entre más puntos mayor es el porcentaje, pero si ven ustedes que con 4 puntos el porcentaje es de probabilidad de que se trate de un estrepto del grupo A es hasta máximo del 53%. Entonces, solamente en estos pacientes pudiéramos sí considerar quizá el uso de antibióticos en una faringitis estreptocócica. Eh, las sinusitis también son de origen viral. Si persiste el paciente con más de 10 días con síntomas, a pesar de un tratamiento sintomático, bueno, quizá valga la pena darle un antibiótico. Tratamientos cortos, tratamientos locales y sintomáticos son el tratamiento que se sustenta en una sinusitis, ¿no? Recordar que los gérmenes son habitualmente gérmenes susceptibles, es decir, no vamos a requerir de ceftriaxona para una sinusitis, ¿no? Sino más bien de antibióticos de menor espectro, como para cubrir streptoneumones, hemófilos influenza, Moraxella catarralis, ¿no? Lavados nasales, esteroide tópico y AINES son el pilar del tratamiento. Y bueno, de los antibióticos es como había yo comentado acerca de amoxiclav, algunas cefalosporinas, pero pues de espectro reducido, segunda o primera generación, y quinolonas respiratorias si es un paciente ambulatorio, preferiblemente no usarlas si es un paciente que está hospitalizado. El germen más común de las neumonías comunitarias pues es el streptoneumonia. Hay que tener algunas consideraciones especiales, sobre todo en temporada de influenza o cobertura para algunas bacterias atípicas, sobre todo en pacientes que están inmunocomprometidos. Tratamientos cortos de 3 a 5 días es lo que se prefiere para una neumonía y no 7, 14 o 21 días, sobre todo para las formas no graves de la neumonía. Eh, agregar macrólidos si se piensa en un paciente con bacterias atípicas o doxiciclina o levo o moxifloxacina. De las infecciones del tracto urinario, bueno, el diagnóstico es clínico. También pasa que muchas veces esperamos un ego para saber si un paciente tiene una infección del tracto urinario, pero realmente el diagnóstico se hace con la clínica de un paciente con sintomatología urinaria irritativa, perdón, en el caso de la cistitis, hay que considerar síntomas relacionados a ellos, tenesmo, pujo, polaquiuria, disuria, urgencia urinaria, ¿no? Para saber si un paciente pudiera llegar a tener una cistitis. Considerar la luna de miel por Staph saprophyticus, y usar tratamientos cortos de 3 a 5 días. No siempre es necesario el cultivo, el tratamiento es con nitrofurantoína, sigue siendo el tratamiento de elección. Incluso las guías mexicanas dicen que 5 días de nitrofurantoína, sin que necesariamente necesitemos un cultivo, en el caso de los pacientes que llegasen urgencias al triage. Y bueno, fosfomicina en dosis única, en el caso de la primera vez de una infección urinaria baja, específicamente cistitis. De la pielonefritis, bueno, hay que clasificar el riesgo, descartar complicaciones, ver que no tenga sintomatología sistémica, y ya que si las tiene, pues se considera una infección de tracto urinario complicada. Y solicitar urocultivo previo al antibiótico. Aquí sí, tratamientos cortos de 5 a 7 días.
El tratamiento, pues, es de acuerdo con la epidemiología y de resistencias. Habitualmente son gérmenes sensibles a cefalosporinas, trimethoprim sulfamethoxazol, y los resistentes, pues, a estos tratamientos, ya en ellos sí se pueden utilizar o se deben utilizar incluso carbapenémicos, específicamente ertapenem, no asimeropenem. Otras opciones son plasomicina y algunos otros nuevos. Evitar en el hospital el uso de quinolonas. Para la prostatitis y epididimitis, bueno, el control de foco siempre es importante. En el caso de los abscesos, por supuesto, urología siempre nos apoya en eso. Cultivos, siempre elegir esquema adecuado con susceptibilidad. Y bueno, el tratamiento son todos estos que vemos en el recuadro. Otros ejemplos, bueno, otras infecciones de tipo, por ejemplo, diarrea aguda. Siempre recordar que existen diarreas de origen viral, ¿de acuerdo? Y bueno, de las bacterianas o por toxinas, algunas o la mayoría de ellas se autolimitan, ¿no? Las shigellas, por ejemplo. Y bueno, el tratamiento el pilar del tratamiento más bien es la hidratación, tratamiento de soporte de los síntomas y la vigilancia. No se trata, escasas indicaciones hay para dar tratamiento, específicamente una fiebre entérica por salmonela, por ejemplo. Ese sería un buen ejemplo para así dar un antibiótico. Y los probióticos, pues no siempre son útiles en el caso de diarreas agudas. La celulitis o las infecciones de piel y tejidos blandos, bueno, el principal germen es el Staphylococcus aureus, y por lo tanto habrá que dar un antibiótico, un betalactámico antiestafilocócico, ¿no? Como dicloxacilina, cefalexina, que son para gérmenes meticilinos susceptibles. Siempre tener en cuenta el control del foco, es decir, drenaje de abscesos, la debridación de úlceras, el lavado quirúrgico de lesiones necrosantes o gangrenosas. Siempre el pilar del tratamiento ahí más bien es quirúrgico más que el antibiótico. Y dar tratamiento específico con relación a lo que salga el cultivo. Ojo, no es adecuado mandar hisopados de estas patologías, de estas infecciones de piel y tejidos blandos. En medida de lo posible es lavar y después de lavar, mandar tejido a analizar para cultivo de microbiológico. Las quinolonas, ¿por qué no preferirlas? Es lo que había comentado en algunas diapositivas anteriores acerca de los warnings o las alertas que salen publicadas en 2018 por la FDA, que bueno, ya hay bastante más evidencia de ello en cuanto a que son fármacos que pudieran provocar nucleotiroides difíciles. Y el nuevo mantra es más corto, es mejor. Entre menos días es igual de eficaz y con menos efectos adversos, menos presión de selección y bueno. En conclusión, la resistencia a antibióticos está en incremento a la par de menores moléculas en aprobación. El tratamiento antibiótico se debe seleccionar con base en aislamientos microbiológicos y resistencias locales y conocimientos basados en PKPD. Y la mejor manera de combatir las resistencias es utilizando mejor lo que tenemos y eso es tarea de todos. Recordar el stewardship, que es el desescalamiento y tratamientos cortos y dirigidos. Muchas gracias.